Hola, buenas tardes. Mi intervención consiste en, digamos, un tema sobre la religiosidad en la generación punto 1.5, ¿no? Aquí en Extremadura. Entonces, como introducción, puedo decir que a lo largo de las últimas 3 décadas, y aunque sin alcanzar las proporciones de otras zonas españolas, un importante contingente de población inmigrante se ha instalado en Extremadura. Primero, en zonas agrarias muy localizadas y dinámicas, marcadas por el de regadío y el empleo intensivo de mano de obra, y luego también en la red de ciudades, ninguna de más de 150.000 habitantes de la región. Casi un tercio de esta inmigración es de origen marroquí y, por tanto, practicante de una expresión de la región islámica, la marroquí, que presenta rasgos comunes, pero también diferenciados respecto de otros países musulmanes. Es además de origen rural, en donde la propia expresión de la región islámica marroquí se vive de forma diferenciada. A lo largo del tiempo, y por el proceso de reagrupación familiar, ha generado la emergencia de una generación que, si bien participa de los rasgos culturales esenciales, entra en conflicto por el proceso de aculturación derivado de su pulsión por la integración en las comunidades de acogida. Es la generación denominada 1.5, a caballo entre el origen y el destino del flujo migratorio. Como punto 2, vamos a hablar de la segunda generación. El fenómeno migratorio musulmán de las nuevas generaciones es muy reciente en España y de proporciones reducidas en comparación con otros países de larga trayectoria migratoria como Francia, Inglaterra y Alemania. Prueba de ello es que los hijos de la gran oleada de inmigración en las 2 últimas décadas del siglo XX tienen una edad que oscila entre los 15 y los 35 años. La segunda generación en estos otros países ya ha madurado con edades de entre 40 y 60 años. En Francia, desde los años 80, la segunda generación se ha convertido a un quebradero de cabeza para la sociedad y las instituciones francesas, porque ha creado un espacio de expresión política y social cada vez más visible, reclamando el momento de la verdad de la inmigración. Una generación sin raíces, sin rumbo, sin esperanza, que rechaza cualquier reproducción de la identidad de los padres y a la vez denuncian a una sociedad que está preparada para recibirles como parte legítima del país. Esta generación vive un proceso de victimización que algunos autores atribuyen a un imaginario social configurado por los medios de comunicación que les etiquetaría como integristas, musulmanes, delincuentes, marginados y mal integrados a partir de las imágenes que ofrecen los barrios de banlieue como espacios de la violencia, la droga, la guetización, el velo, etc. Para ellos, el sociólogo Abdelmalek Sayad utiliza coloristas denominaciones como generación cero, generación del olvido y niños ilegítimos. La realidad migratoria musulmana en España es muy distinta, porque el proceso de asentamiento ha sido más progresivo y difuso territorialmente. Algunos barrios como Madrid, Barcelona quizás alcanzan las densidades, pero no los niveles de conflictividad de áreas como el barrio kurdo de Berlín, los banlieues de París o la zona sur de Londres. Aunque, como apunta Madonia, la inseguridad y la alarma social amplificadas por los medios de comunicación y por los enfrentamientos ahí sucedidos siguen marcando el ritmo del debate público e intelectual sobre las nuevas generaciones musulmanes a nivel europeo y por tanto también en España. Como punto 3 hemos puesto la metodología.
Este trabajo forma parte de una investigación sobre la vivencia de la religiosidad entre la población migrante marroquí de Extremadura. En este marco hemos abordado como parte de la investigación las especificidades de los jóvenes, lo que nos había sido posible con la población adulta. La investigación es de naturaleza etnográfica, utilizando como técnicas el grupo de discusión, la entrevista focalizada y la observación participante. El objetivo era entrevistar a jóvenes que se autoproclaman como musulmanes de origen marroquí, independientemente de su grado de fe y de prácticas, tampoco la intensidad de sus convicciones religiosas. Hemos formado dos grupos de 4 chicos y 4 chicas. Los varones son de Almendralejo y las chicas de Badajoz y Cáceres, que se acercó hasta aquí para poder participar. Hay que señalar que no ha sido posible entrevistar a jóvenes de zonas rurales, donde la presión social es más intensa que en las ciudades. Nuestro abordaje metodológico implica un constante diálogo entre los presupuestos teóricos de los que ya podemos partir y las observaciones extraídas de los grupos de discusión que recogemos en forma de verbatims. Vamos a tratar de esta, digamos, del análisis, punto 1 del análisis, y vamos a tratar el tema 1 que es la participación. Una de las mejores expresiones de la integración social y cultural en la sociedad de acogimiento es sin duda el sentimiento de ciudadanía y su expresión a través de la participación, bien sea política o en la sociedad civil. En este sentido, se caracteriza el caso de la inmigración musulmana marroquí de Extremadura por la invisibilidad, la escasez y la debilidad. En este sentido, responden a la tendencia general que distintos estudios caracterizan como escasa, la compa, por ejemplo, de género, tanto a nivel nacional como regional. En el caso de Extremadura, destaca la ausencia de asociaciones cívicas o laicas. Las únicas registradas en el registro del Ministerio de Justicia son de índole religiosa y se han creado con la única finalidad de obtener la autorización para abrir una mezquita porque lo exige la ley. En Extremadura existen 23 comunidades que se corresponde con el número de mezquitas y sus juntas directivas no desarrollan ninguna actividad cívica fuera de lo religioso. Por ejemplo, celebración de rituales y fiestas religiosas, salvo algunos casos de puertas abiertas para invitar a los vecinos que también se vinculan a actividades religiosas, concretamente a Ramadán. Eso le dice la compa y Jenner atribuyen la poca participación a la atomización de los inmigrantes, así como la fragmentación de su espectro asociativo se vincula a la presencia del componente religioso y a los intentos de recreación de la cultura de origen en el seno de las asociaciones. De hecho, en la mirada externa de las entidades sociales, la religiosidad de los inmigrantes africanos, su componente islámico, actuaría como un importante limitador de la participación. Cita de la compa y Jenner. Así lo evidencian para el caso de Extremadura nuestros informantes varones. Así, el informante D afirma que la participación no existe, mucho comprometer, como por ejemplo formar equipo de fútbol, pero en vano. No se realizó nada. En el caso de las jóvenes, si bien los trabajos precedentes evidencian cómo la religión islámica supone un factor que actuaría limitando la participación de las mujeres, la compa y Jenner. Observamos, sin embargo, en nuevas informantes una actitud menos derrotista que la de los chicos y además una voluntad de diagnóstico más comprometido. Dice la informante RA, sí, yo tengo la intención de crear una asociación de la mujer musulmana en Badajoz para combatir el machismo y sensibilizar en el tema de la homosexualidad, que es un tema tabú en el Islam.
Como elemento punto 2, en este análisis, ponemos la religiosidad. No es ninguna particularidad que los padres o primera generación sea más participante que la segunda. Dice Harami que la mayoría parte de los jóvenes entre 16 y 34 años son poco practicantes y la mayoría de los hombres y mujeres de más edad son practicantes. Este saber religioso ordinario transmitido por los padres se ve privado de instancias de apoyo que permitan su mantenimiento en la sociedad de origen. Fin de cita. Así, la realidad migratoria permite a los jóvenes musulmanes elegir sus referencias y actuar tomando decisiones ni siquiera en términos dicotómicos, sino en un continuum que iría desde el alejamiento de las referencias culturales y religiosas de origen a la reivindicación activa de las mismas, porque la indiferencia es prácticamente inexistente. Jiménez. Para Moreras, esta individualización de las nuevas generaciones les lleva a una aproximación personal a la doctrina, sin tener que cumplir con una pertenencia que por definición paterna les obliga a vincularse culturalmente con la religión de sus padres. La creencia se convierte en una opción personal y ya no en una herencia familiar autoimpuesta. En este trabajo hemos podido constatar estas actitudes entre los chicos cuando al preguntarse sobre la asistencia a la mezquita. Dice el informante D que aunque tampoco soy practicante, creo en la religión. Considero la oración como algo bueno que te protege de muchas cosas. Y también el informante M dice, puedo añadir que uno de los papeles de la mezquita es no perder la religión. Aunque yo no soy practicante, no tengo justificación de no ir a la mezquita. Las chicas no tienen esta opción por cuanto a la mezquita. En cuanto a las mezquitas, son espacios religiosos sagrados dominados por los hombres y por tanto apenas afecta a la religión femenina. Dice la informante SHA, yo personalmente sí que hay mezquita en Badajoz, pero nunca llegué a entrar o pisarla. Con punto 3, en el apartado de análisis, ponemos alimentos halal. En nuestro trabajo etnográfico hemos observado que la influencia de la familia es fundamental a la hora de marcar lo prohibido, el haram, y lo permitido, el halal, en lo que se refiere a la alimentación. Al coincidir en el tiempo la llegada de las familias con la apertura de carnicerías musulmanas debido al asentamiento del colectivo en la zona, el cumplimiento con estas normas alimenticias se ha hecho mucho más estricto. De hecho, los jóvenes, en la medida que pueden escapar, escapan de ese control. Abu Shams señala cómo ciertos integrantes de la comunidad islámica, sobre todo los jóvenes, están sufriendo un progresivo proceso de secularización debido al modo de vida occidental, por ejemplo, el consumo de alcohol. Y así nos aparece también en nuestro trabajo de campo, a través de las declaraciones de los jóvenes informantes. Se evidencian hábitos claramente secularizados. El informante D dice, sí, consumo todavía, pero muy de vez en cuando. Las chicas, incluso cuando se reclaman practicantes, lo son en algún caso, como se decía, de ese tipo de prácticas en el cristianismo, con Bula. Dice la informante Y, no, nosotros no consumimos alimentación ilícita o haram. Si se diera el caso que compremos por error algo o un producto que lleva cerdo, lo tiramos. He de reconocer que tengo una sola debilidad al respecto, es la comida McDonald's. Sé que no es halal, pero lo consumo. Risa. Respecto al tabaco, el alcohol y las drogas, se mantienen unas diferencias en los chicos en el sentido de que todas ellas se muestran totalmente alejadas del consumo. Sin embargo,
no dan razones religiosas, sino que justifican el rechazo por motivos de salud. Punto 4. Religión y sexualidad. Según Bouhdiba, la sexualidad en el Islam, que significa nikah en árabe, implica el deseo y el reconocimiento público que da legitimidad y significado nuevo a la relación sexual a través del matrimonio. Por tanto, la sexualidad, la exaltación del tabú, cuya antítesis es la zina, adulterio, prohibido y condenado nada menos que por 27 versículos. El Corán ha dedicado el tema, digamos, 27 versículos. De este versículo es un trozo. Evitar totalmente la zina es una depravación, es el camino mismo del mal. El versículo al-Isra. En nuestro trabajo etnográfico sobre la segunda generación musulmana en Extremadura, nos hemos dado cuenta de la importancia de los rituales sexuales en la vida de cualquier musulmán. Si bien imaginamos que la primera generación, como nos han confirmado en otras ocasiones, lo practican conforme al rito musulmán, y solamente con musulmanes, esposas, los jóvenes discrepan al respeto. En cualquier caso, es difícil abordar este tema tabú en el trabajo de campo, especialmente con las chicas. En la escultura marroquí tiene valor muy arraigado el pudor, la vergüenza, se llama shuma. La informante M dice, sí, he practicado, el informante masculino M dice, sí, he practicado con cristianas. La manera de practicar el sexo ha sido como la suya, la judía, pero a la hora de purificarse después del acto sexual, lo hacía a la manera musulmana. Nunca practicó el sexo. Sí estoy purificado a través de la ablución, pero nunca lo he sido. Risa. Preguntar a las chicas sobre un tema tabú en su cultura y religión es todavía más complicado. El trabajo de campo ha tenido especiales dificultades para enfrentar el pudor, la shoma. Las informantes, aunque llevan mucho tiempo viviendo en España y no llevan velo porque se declaran musulmanes liberales, les cuesta sentirse cómodas a la hora de abordar el tema de la sexualidad porque es tabú en casa y la familia. Dice la informante SH, en muchas familias es muy difícil hablar de esos temas, con ni siquiera la madre, con quien solemos tener confianza, porque con el padre es imposible. O sea, es un tema tabú. Tienes que buscarse la vida para saber cómo funciona esto en el Islam, por ejemplo, por Internet. Y como conclusión, podemos destacar lo siguiente, que es el objetivo de este trabajo consistía en abordar las vivencias religiosas de la segunda generación musulmana marroquí en Extremadura, atendiendo a cómo la religiosidad impregna diversas facetas de la vida. Aunque en realidad, más que hablar de segunda generación, estamos hablando en nuestro caso de una generación 1.5, en el sentido de que, siendo la generación que llegó a España en el marco de los procesos de la reagrupación familiar, con edades tempranas, entre 7 y 12 años, han vivido todavía a caballo de dos mundos. Hemos evidenciado que se está produciendo una ruptura en términos de secularización en las vivencias religiosas entre la primera y la segunda generación en cuanto a la práctica ritual, así como la percepción o el grado de identificación con la religión musulmana que se expresa en la práctica cotidiana de la vivencia religiosa. Así, debido a la influencia de la familia, el entorno étnico y cultural de este colectivo, nuestros informantes, tanto chicos como chicas, no adoptan ninguna tendencia o posicionamiento fuera de la referencia religiosa, pero es más que evidente la influencia de la secularización ligada a la localización de la sociedad de llegada. Y gracias.